En el día de hoy les tengo un tema bastante interesante, porque es un problema que además de silencioso, puede traer consigo repercusiones fatales. Y no solamente afecta a la población colombiana, sino también a la población mundial, en especial a esos países que están en vías de desarrollo y a los que llaman países tercermundistas. Ese tema tan especial es la anemia, un tema tan complejo y tan extenso que para la mejor comprensión de ustedes y para que se le brinde la importancia requerida, lo he decidido subdividir en 3 secciones. En el día de hoy vamos a hablar sobre las generalidades de esa patología como es la anemia. Bienvenidos. ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra anemia y la reducimos simplemente a la falta de hierro? ¿Será tan sencillo como eso? La anemia, en toda la extensión de su significado, es un problema de salud pública, como les decía, de alcances globales, que afecta todos los sistemas del cuerpo humano, de tal forma que el ser humano comienza con la experimentación de falta de energía, hay reducción en su rendimiento académico, en su aspecto cognitivo, la productividad económica y en general en la calidad de su vida. La meta del día de hoy es que con estas 3 secciones empecemos de una vez por todas a nivel de comunidad a entender qué es la anemia, cómo se diagnostica esa anemia y por qué debemos prestarle muchísima atención, incluso desde la infancia hasta la vejez. Para este fin, adentrémonos en lo que es los conceptos generales y más relevantes del diagnóstico. ¿Qué es en sí la anemia? La anemia tiene como definición general una disminución de la hemoglobina por debajo de los valores normales según la edad y el sexo. Estos valores los iremos identificando en cada una de las secciones o en cada uno de los programas. Por lo pronto, quedémonos con esa idea general, que cada edad y cada sexo tiene unos valores determinados de esa hemoglobina y que la reducción por debajo de esos valores es a lo que le llamamos anemia. La anemia no es simplemente una enfermedad única, sino un síntoma o una manifestación clínica de múltiples condiciones médicas, es decir, de múltiples enfermedades. Si tenemos en cuenta que la anemia es la deficiencia de células como los glóbulos rojos y algunas otras sustancias como los folatos y el hierro, y que esta hemoglobina es la que transporta el oxígeno que respiramos por la nariz, va a los pulmones y allá se llena esa sangre de oxígeno y de esa manera ese oxígeno va a todas y cada una de las células de nuestro cuerpo, incluyendo nuestro cerebro. Podemos imaginarnos que la falta de esta, o sea, la anemia, puede tener repercusiones en todo nuestro cuerpo. Lo peor de esto es que es una enfermedad en muchos casos silenciosa y por tanto puede pasar por desapercibida en muchísimas personas que la padecen. De tal manera que esta entidad tiene un gran impacto en el desarrollo cerebral, en la capacidad física de las personas, en el riesgo de complicaciones en el embarazo y en general en su productividad laboral. Claro, nos hace falta el elemento que transporta la energía a cada una de nuestras células.
En países como Colombia, puede ser señal de malnutrición, enfermedades crónicas, o sea, de muy largo tiempo, sangrados ocultos que a simple vista no se ven, como en el caso de enfermedades catastróficas como el cáncer de colon, por ejemplo, o en mujeres con menstruaciones irregulares con demasiados sangrados, o incluso en cosas que consideramos más irrelevantes como una parasitosis intestinal. Sí, señores, hay parásitos que se encargan de chupar la sangre del cuerpo humano en el intestino hasta el punto de que nos disminuye la hemoglobina y nos produce una anemia. Y tomamos a Colombia como un país que está en vía de desarrollo y que tiene más o menos unas garantías de sanidad aceptables. Imagínense ustedes en países con un grado de desarrollo mucho menor al nuestro, ¿cómo será el impacto de esta entidad? Hablemos en términos generales de las causas principales. La causa principal de la anemia, sí, es la deficiencia de hierro. Es la más frecuente, pero no es la única. Y esta deficiencia de hierro está muy fuertemente ligada a una dieta, a una alimentación pobre en alimentos que contengan hierro o a pérdidas de sangre de forma crónica, como ya le mencionaba en algunas enfermedades. Hay también anemias por déficit de vitamina B12 y de ácido fólico. Hay, como les decía, otras causas de mayor impacto y están relacionadas con aquellas enfermedades crónicas como cáncer, como insuficiencia renal crónica y aquellas enfermedades que producen un estado de inflamación crónico en el cuerpo que conllevan sin duda alguna a la disminución de esa hemoglobina y por tanto a una anemia. Hay otras enfermedades que directamente rompen las células sanguíneas que contienen esa hemoglobina, es decir, los glóbulos rojos, y a eso se le llama hemólisis, es decir, la destrucción de los glóbulos rojos, quedando libre el hierro y de esta manera los niveles de hemoglobina se disminuyen, ocasionándose una anemia. Por otro lado, también existen enfermedades hereditarias, como por ejemplo las talasemias. Son un poco más raras, afortunadamente, pero de implicaciones mayores que requieren más cuidados, como también, por ejemplo, la drepanocitosis o lo que llamamos la anemia de células falciformes, en donde ese eritrocito ya no tiene una forma esferoidal, sino en una forma semilunar, así nace la persona, por una alteración genética hereditaria, y ese vaso, esa célula se rompe con facilidad, disminuyéndose los niveles de eritrocitos o de glóbulos rojos por esa fractura, por esa ruptura, muchas veces masiva, ocasionando las anemias. ¿Cómo se establece en términos generales el diagnóstico de estas anemias? Bueno, lo primero es no descuidando su salud. Usted debe acudir al médico de forma frecuente, aun cuando no sienta gran cosa. Afortunadamente en Colombia tenemos programas de promoción y mantenimiento de la salud que van desde el nacimiento mismo de ese ser humano hasta el último día de sus vidas, en diferentes etapas. Eso nos permite establecer, quizás con un poco de más rapidez, un posible diagnóstico de anemia. Pero aún así, hay personas que viven en zonas difíciles de acceso, que no tienen quizás la oportunidad o tampoco tienen la intención o el deseo de acudir frente a alguna de las manifestaciones anteriores de las que ya hablé a su médico tratante. Entonces,
Lo primero es hacer una muy buena historia clínica, indagar sobre fatiga, personas que se cansan con facilidad, personas que de repente comienzan a verse pálidos. La anemia no es la única que produce palidez, pero si usted veía que una persona estaba de buen color y de repente está pálido, hay que sospechar una anemia. Si usted ve que es una persona que con caminar poca distancia se asfixia, o si está dormido y le da dificultad para respirar, eso se llama disnea, o además siente palpitaciones con frecuencia, eso puede deberse a una anemia y hay que consultar. Otro de los signos característicos de la anemia son personas cuyas uñas se vuelven quebradizas. Con cualquier cosa, con cualquier acción, se rompen, son muy frágiles. Entonces recuerden muy bien, una persona pálida que se fatiga fácilmente, que le da dificultad para respirar con solo moverse de aquí a la esquina y que además de eso le da palpitaciones y tiene unas uñas quebradizas, por favor consulte, que puede tratarse de una anemia y toda anemia hay que estudiarla. Recuerde siempre eso, toda anemia debe ser estudiada porque debe descartarse cuál es la causa de esa anemia. Lo segundo que sigue es un examen físico exhaustivo y eso le corresponde a quien les habla y a todos a quienes yo represento. Hay que mirar la palidez conjuntival, perdón. Hay que ver si el paciente tiene soplos. Hay anemias tan severas que se manifiestan con soplos en el corazón. Y no son daños en las válvulas cardíacas, sino el efecto mismo de una anemia tan severa por una disminución de ese flujo, de ese volumen sanguíneo en el paciente. Entonces, mucho cuidado con eso, porque un paciente con anemia que ya no tenga soplos, estamos hablando de que ya tiene una condición grave que puede dañar ese corazón y ese cerebro de forma transitoria o permanente. Seguidamente, hay que ayudarnos además de la clínica, el examen físico, la clínica, hay que ayudarnos de laboratorios para confirmar. Entonces ahí es donde entra relevancia, por ejemplo, un examen que es muy común realmente, como el hemograma, en donde evaluamos parámetros como la hemoglobina, el hematocrito, los volúmenes corpusculares medios, la hemoglobina concentración mediana o media, la ferritina, el hierro sérico, o sea, el hierro en la sangre, los reticulocitos, es decir, un tipo de células que hay también inmersas dentro de la sangre, y las vitaminas B12 y el ácido fólico también son fundamentales y a veces se nos olvida ordenar a los pacientes. Con estos exámenes, con este perfil de anemia o ferroquinético, podemos perfectamente, de manera somera, en un casi 60% establecer no solamente un diagnóstico de anemia, sino más o menos tratar de qué tipo de anemia o saber de qué tipo de anemia estamos hablando. Es fundamental identificar el tipo de anemia porque dependiendo de eso va a venir un tratamiento, ¿cierto? En casos graves hay que inclusive hacer exámenes muy especializados como muestreo o biopsias de médula ósea y de estudios genéticos que solamente se hacen en los terceros niveles y que ya son competencia de un hematólogo o hematooncólogo. Cuando ya estos exámenes se realizan es porque hay sospecha de alta gravedad. Dentro de este tema tenemos unos aspectos claves a resaltar. Y es que, señores, no basta con decir tienes anemia. Es claro que hay que buscar la causa de esa anemia. Porque como les decía, depende de eso el tratamiento. Otro aspecto clave es que un diagnóstico oportuno cambia la historia del paciente rotundamente, de manera significativa, abrupta e importante. Una anemia no tratada repercute en toda la sociedad. Menor rendimiento escolar, menor productividad laboral, mayores costos en salud, etc. Esto, señores, en términos generales, síganme, compartan,
Y próximamente, en unos 8 días, les estaré exponiendo la segunda sección de este programa, de esta patología, que consistirá en anemia en niños y adolescentes. Hasta pronto.